Todo lo que tienes que saber en relación a las velocidades bajas, primera y segunda velocidad, te lo voy a aclarar en este video. En este momento mi alumna va en primera velocidad. ¿Cómo puedo yo aplicar un cambio a segunda velocidad? Me puedo basar del velocímetro, del tacómetro, o bien escuchando, detectando en qué momento el motor me está pidiendo ese cambio de velocidad. Lo puedes hacer de diferentes maneras. Al igual también, dependiendo del equipamiento de tu vehículo, en algunos tableros, en el clúster, te hace mención en qué momento tienes que aplicar ese cambio, aunque en ese sentido yo no recomiendo que le hagas mucho caso a la tecnología, ya que en lugares como por ejemplo donde tenemos subidas, los cambios van a ser muy diferentes. Es algo que también tienes que entender, que un cambio de velocidad cambia completamente de acuerdo a la superficie. Si es plano, si es subida o es bajada. Cuando es una superficie plana, no requiere de tanta fuerza. Cuando es una bajada, la misma inercia te ayuda. Pero cuando es una subida, tienes que generar mayor fuerza para que el cambio tenga validez. Ella lo que está haciendo en este momento es aplicar cambios tanto ascendentes como descendentes, de primera a segunda y de segunda a primera. Está detectando qué tanto puede frenar en segunda velocidad antes de que el vehículo convulsione para poder aplicar ese cambio descendente a primera velocidad. En ese sentido tú tienes que conocer tu vehículo porque no en todos es igual. Por ejemplo, en el Tsuru soporta más el frenado. Si vamos en segunda, podemos lograr frenar un poco más que en este vehículo y no vamos a sentir absolutamente nada de temblor. Pero en este carro no, en este carro es un poco más sensible. Entonces, como consejo, pues conoce tu vehículo. Ahora, algo que también tienes que saber es en qué momento voy a hacer ese cambio descendente y cómo lo voy a aplicar. El cambio descendente, para empezar, fíjate lo que está haciendo ella. Primero está frenando, está reduciendo la fuerza. Ya que redujo esa fuerza, entonces sí es aplicable ese cambio descendente. Porque si simplemente lo haces por hacerlo, lo vas a hacer mal. En ese momento lo que vas a provocar es un jalón molesto, además de que vas a afectar a lo que es el motor y tu transmisión. Entonces, en un cambio descendente, primero pierde la fuerza, o sea, frena, y después ejecuta el cambio. A diferencia, por ejemplo, de un cambio ascendente, en donde primero tienes que generar la fuerza antes de aplicar el cambio. Vamos a verlo a continuación. Ella está generando la fuerza, y ya que generó la fuerza necesaria, aplica su cambio a segunda velocidad. Ahora, hay una duda que ella me preguntaba y te va a servir a ti. Si para cambiar de primera a segunda o de segunda a primera tengo que pasar por neutral. Vamos a detenernos ahí, por favor. En este sentido, quiero que aprecies bien la palanca. Tenemos primera y segunda prácticamente señaladas por una línea recta, de igual manera tercera y cuarta, así como quinta y reversa. Todas las velocidades pasan por neutral, sin embargo, primera y segunda o segunda y primera no necesitamos pausar, simplemente se ejecuta el cambio directamente, no hay ningún problema. Pero en las únicas velocidades en donde tenemos que pausar para hacer el movimiento y que éste tenga su aplicación correcta es, por ejemplo, de segunda a tercera o de cuarta a quinta, porque en ese momento el cambio de velocidad no va a ser de forma recta, pero tampoco lo podemos hacer en forma de diagonal porque estaríamos cometiendo un error. Entonces lo que vamos a aplicar es una liberación a punto muerto, que es neutral, para pasar a tercera velocidad o cuarta velocidad. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo estoy ahorita en primera. De primera a segunda únicamente cargo mi peso hacia la izquierda para que al accionar segunda no se libere el cambio, y de esta manera yo garantice que estoy entre primera y segunda. Si yo, por ejemplo, al accionar de primera a segunda suelto la palanca, no se va a ir a segunda, se va a ir a cuarta velocidad. Entonces, para primera y segunda siempre ejerce un peso hacia ti para accionarla sin necesidad de pausar en neutral. Pero, por ejemplo, para cambiar a tercera velocidad, sí necesitamos liberar la fuerza para que ésta tenga
ese engranaje correcto. Entonces, si estoy en segunda, por ejemplo, libero y la palanca solita va a quedar en posición de tercera y ya únicamente empujo. Y de esa manera puedo accionar tercera sin tanto movimiento. Cuarta sin mover a ningún lado, simplemente hacia abajo. Para pasar a quinta vuelvo a liberar a neutral, pego hacia la derecha y comienzo a subir, y de esa manera genero quinta velocidad. Entonces, en las únicas que vamos a tener que hacer esa liberación es de segunda para tercera y de cuarta para quinta. De igual manera, de quinta para cuarta y de tercera para segunda. Pero si vas a ejecutar cambios de primera a segunda o tercera a cuarta, no necesitas pausar, métela directamente. Espero que este tema te haya quedado claro. Vamos a seguir, por favor. Estamos en primera velocidad. Ella pasa al acelerador. En ese momento detecta que el carro se le va para atrás, vuelve a regresar al freno. Primero libera el embrague, siente el corte, y ya que sintió el corte, entonces sí comienza a acelerar. Genera estabilizar el vehículo, la estabilización, y posteriormente libera en su totalidad el clutch. Ahora vamos en primera velocidad. En este momento, justamente casi llegando a 20 kilómetros a las 2000 revoluciones, ella ejecuta su cambio a segunda velocidad. Generó la fuerza correcta. Y bueno, pues así es como se capacita a una conductora a la defensiva GTO.